Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Mateo 28, versículo 19. Luego leeré Marcos 16, versículos 17 y 18. Dice así el libro de Mateo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por permitirnos en esta tarde, Señor, poder estar en este lugar para poder adorarte, exaltarte y poder recibir de tu palabra. Guíanos al ministrar en esta tarde para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Hoy comenzamos esta serie llamada Sanidad Total. Esta es la primera lección y vamos a hablar acerca de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos por un momento o pongamos una hipótesis. Si por alguna razón supiéramos que vamos a morir, ¿cuáles serían las últimas instrucciones que usted daría, por supuesto, a su esposa o esposo o a sus hijos? ¿Cuáles serían? Esas últimas instrucciones, por supuesto, muestran lo que es realmente importante para nosotros. Cuando analizamos un poco esto, increíblemente las enfermeras que cuidan, por ejemplo, a los enfermos terminales, ellas muchas veces dan testimonio de palabras muy comunes que generalmente dicen las personas antes de morir, y algunas de ellas, o una de ellas quizás sea: la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no son significativas. Una esposa dejó un listado de instrucciones para su esposo antes de morir. Antes que el cáncer se la llevara y de alguna manera partiera del escenario de esta tierra, ella deja instrucciones a su esposo y son tan impactantes sus instrucciones que sin duda cuando las analizamos nos damos cuenta que hubieron cosas que para ella son sumamente importantes. Le dijo a su esposo que cuando llegara a casa, después de cada día de trabajo, le diera 2 besos a sus hijos. Otra instrucción: le pidió a su esposo que tratara e hiciera todo lo humanamente posible por asistir a todas las actividades del colegio de sus hijos. Le suplicó a su esposo que por nada del mundo dejara de asistir a la iglesia, que orara con sus hijos por las noches y les leyera un capítulo diario de la Biblia. Le pidió a su esposo que le enseñara a sus hijos ser puntuales, a decir siempre la verdad y a cumplir su palabra empeñada. Le pidió a su esposo que buscara una esposa para él,
que iniciara una nueva vida con una mujer cristiana, para que sus hijos tengan la influencia de una mujer en sus vidas, porque eso les va a dar estabilidad. Le pidió a su esposo que disfrutara cada minuto de la vida con sus hijos, que no dejara de salir de vacaciones, que jugara con ellos y que conociera lugares nuevos. Y al final de todas estas instrucciones, ella le dijo a su esposo: yo confío en ti y sé que las decisiones que tú vas a tomar van a ser las mejores para nuestros hijos. Esto nos muestra, por supuesto, que la prioridad de esta madre, o lo que ardía en su corazón, eran sus hijos. Pero la pregunta es, ¿cuáles serían sus instrucciones finales antes de morir? Lógico, no tenemos el tiempo para analizarlas o profundizar en ellas. Pero ¿por qué hacemos esto? Para que podamos entender lo que Jesús hizo. Las instrucciones finales de Jesús las encontramos en los evangelios y también, por supuesto, en el inicio del libro de los Hechos. Y quisiera que analicemos, por supuesto, esta realidad o lo que Jesús dijo. Y también analicemos a través de lo que Jesús dijo, podamos analizar nuestra vida y veamos si estamos realmente cumpliendo con esas especificaciones que Jesús dijo. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y luego mencionó señales que respaldarían, por supuesto, nuestra predicación. En Lucas 16, lo que leíamos, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas resaltó exactamente lo mismo: la necesidad de salir a predicar. Además agregó que Jesús nos enviaría el Consolador en todo el contexto del libro de Lucas, pero no debían moverse de Jerusalén hasta que recibieran de lo alto el poder que Dios había prometido. Porque cuando el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos o sobre ellos, recibirían entonces el poder para poder ser testigos. O sea, serían verdaderos testigos. Hablarían en nombre de Jesús. Entonces, si nosotros dividimos por temas lo que Jesús dijo, encontramos 4 instrucciones específicas, 4 instrucciones sumamente importantes. La primera de ellas dice: prediquen el evangelio a todo el mundo. Esa es la primera. O sea, nuestro deseo es evangelizar esta ciudad. Ese es nuestro deseo. En el año 1992, cuando Dios nos envió a esta ciudad, nos envió para evangelizar esta ciudad. Suena grande, suena tremendo, pero a eso nos envió. Ahora, sabemos que este templo se hará pequeño, pero no debemos preocuparnos, porque así como Dios proveyó para que tuviéramos este lugar, Dios mismo se encargará de bendecirnos para que cada uno de nosotros podamos contribuir a la construcción de nuestro próximo templo para recibir miles y miles de personas. Esperamos que entre esas miles de personas estén sus familiares, sus amigos, sus vecinos y también, por supuesto, sus compañeros de trabajo. Muchos afirmamos que la cosa más maravillosa que pasó en nuestras vidas es el hecho de ser hijos de Dios. Creo que es lo más maravilloso que hemos experimentado. ¿Cuántos confirman eso? Disfrutamos del amor de Dios. Tenemos bendiciones y nos gozamos
de pertenecer a la iglesia de Cristo. Pero lamentablemente nos estamos convirtiendo en cristianos egocéntricos y nos concentramos solamente en nuestras necesidades y no nos estamos concentrando en nuestras responsabilidades. Todos tenemos necesidades y es una verdad, pero también tenemos responsabilidades. Olvidamos que la tarea más importante de la iglesia es la evangelización del mundo. ¿Sabe? Hay suficientes pruebas en la palabra de Dios para que nosotros podamos entender esto. Hay muchas pruebas acerca de esta responsabilidad de testificar de Cristo. Y claro, cuando yo digo evangelizar, usted inmediatamente en su mente pone el 2 en 2 en la calle, en la esquina, allí. Evangelizar es mucho más que eso. El Señor Jesucristo, después de realizar la obra redentora en la tierra y antes de partir a la presencia de su Padre, a la gloria del Padre, nos dejó una tarea muy importante que debe ser, por supuesto, la prioridad de todos los hijos de Dios. Él dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Se puede entonces observar en la misma palabra de Dios que la visión de Dios no solamente es la iglesia local o un determinado pueblo o determinada ciudad o determinado país, sino todo el mundo para ser salvo. Una visión mundial. Ahora, ¿hasta dónde llega su visión? Ese es un problema que tenemos hoy. Dios ama al mundo. O sea, Cristo murió por todos los pecadores. Y es nuestro deber entonces ir a todo el mundo y predicarles acerca de Cristo. Algunas iglesias tienen una visión limitada y esto sucede porque estamos enfocados en nuestras necesidades. Vamos a hacer un culto de necesidades. Vamos a hacer un culto de restauración familiar. Vamos a hacer un culto en donde Dios va a sanar nuestras enfermedades. Vamos a hacer un culto en donde Dios va a proveer y va a suplir nuestras necesidades. ¿Se fija? Estoy dándole un panorama de lo que la iglesia en realidad está haciendo constantemente. Nuestro deber es ir a todo el mundo. Entonces, en este sentido, las iglesias tienen una visión muy limitada. Y esto sucede porque estamos, vuelvo a insistir, enfocados solamente en nuestras necesidades. Y apenas queremos llegar con el evangelio a nuestra localidad o a nuestra región. Y otros cristianos lamentablemente no se preocupan por la evangelización, quizá porque piensan que es tarea de los misioneros o de los predicadores. Pero están totalmente equivocados, porque esta debe ser la tarea de toda la iglesia. Entonces es momento de reflexionar. Es momento de recordar entonces nuestra verdadera misión: llevar el evangelio a todo el mundo, a toda persona. Todos los cristianos somos responsables. Yo sé que no le gusta esa palabra a algunos. Todos los cristianos somos responsables de anunciar el mensaje de salvación a toda persona sin distinción alguna. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué estamos haciendo para que ellos lleguen a conocer y a creer en Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros familiares, amigos, colegas de trabajo, vecinos puedan llegar a conocer a Jesucristo? No podemos negar que somos responsables de cada persona que se pierde. Y esto es una realidad que debemos analizarla. Dios nos ha puesto como sus representantes aquí en la tierra. Por tanto, cada uno tiene la autoridad de amonestar a los pecadores para que se arrepientan. Es nuestro deber representar a Cristo como la única persona
quien perdona pecados y el único dador de la vida eterna. O sea, si no llegamos, hermano querido, con el evangelio a las personas perdidas y mueren en esa condición, se irán a condenación eterna. A nosotros Dios nos juzgará y seremos culpables de su sangre, porque los tuvimos enfrente y no les hablamos de Cristo. Vivimos con ellos y no les ministramos de Cristo. Trabajamos con ellos y no les hablamos de Jesucristo. Estas palabras deberían motivarnos a ocuparnos más en la misión de evangelizar. Es mi oración, hermano querido, de que cada día que la iglesia tome conciencia y empiece realmente a cumplir la tarea que el Señor nos ha encomendado. Las palabras del apóstol Pablo están en cada corazón. Recordemos lo que Pablo dijo en 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, mira lo que dice Pablo: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Yo te pregunto, ¿sientes eso mismo? ¿Estamos cumpliendo con el último deseo de Jesús antes de irse? Id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Estamos realmente cumpliendo con eso? No, pastor, yo vengo a la iglesia en realidad para que el Señor me ayude en mis problemas, mis conflictos, mi matrimonio, la situación económica, mi enfermedad, los problemas de la familia. Vengo por eso, en realidad no tengo tiempo para predicar el evangelio. Solo estamos preocupados por nuestra necesidad, como si Dios no fuera suficiente para suplir nuestras necesidades. Lo segundo, Jesús pide que sean llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios. Recibimos también su corazón, lo que siente Dios por los perdidos. Porque recibimos el fruto del Espíritu, que es el amor de Dios en nuestra vida. ¿Recuerda usted Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, si usted está lleno del Espíritu, usted no está lleno del Espíritu. No quiero ofender a nadie, pero quiero que lo entiendan el contexto. No está lleno del Espíritu solo para danzar o hablar en lenguas o derramar de alguna manera sus dones en la iglesia. Usted está lleno del amor de Dios para buscar a los perdidos y para traerlos a Cristo Jesús. El Espíritu Santo de Dios trae amor, trae gozo, trae paz, trae paciencia, trae benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio en sí. Entonces el fruto del Espíritu Santo es la evidencia de una vida llena del Espíritu Santo. También recibimos poder, el dunamis, que es la unción ¿para qué? Para realizar milagros. Poder para ser santos y tener autoridad, tener gracia, tener respaldo sobrenatural. Él nos da poder para predicar, nos da poder para sanar, nos da poder para echar fuera demonios. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, es imposible no sentir amor por los perdidos. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Esto debe ser fomentado para que los nuevos discípulos lo pidan al Señor. Es como decir, cada persona nueva que entra al evangelio, cada persona que viene a Cristo Jesús, debe saber que lo que necesita, el segundo paso en su vida, es ser lleno del Espíritu Santo, ya que es vital para la vida de la iglesia. O sea,
Si usted camina por las calles, y lo pongo así como un ejemplo, si camina por las calles de esta ciudad, se encuentra con cientos de personas con distintas situaciones y todas ellas necesitadas de Dios. Si usted no siente nada en su corazón por esas personas, debe pedirle urgentemente a Dios en oración amor por los perdidos. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, lo primero que sucede es que recibimos amor. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Amor por los cristianos, pero también amor por los pecadores, por los criminales, por los violentos, por los ladrones, por los viciosos. Amor por el perdido. O sea, si no tiene ese amor, tiene que pedirlo al Señor. Dígale: Señor, bautízame, lléname con el Espíritu Santo. Porque cuando sea lleno, entonces el amor de Dios brotará, fluirá en su vida. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, no se muevan de aquí, esperen la promesa. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Además, entonces, de recibir el amor de Dios a través del Espíritu, al ser llenos del Espíritu, tenemos poder. Jesús dijo claramente: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos, recibirán poder para predicar, poder para hablar acerca de mí. Entonces es sumamente importante enfatizar ese poder, porque muchos quieren poder para tener autoridad, pero la razón principal por la cual Dios va a darnos poder es para que prediquemos acerca de Él. La llenura del Espíritu Santo está disponible todos los días para los hijos de Dios. O sea, si estamos llenos del Señor, no dude entonces que haremos todo lo que está a nuestro alcance por llegar a quienes aún no conocen al Señor, para llevarles esa bendición y puedan realmente tener un encuentro con el Señor. Hay un Dios de amor que llora por cada persona que se muere sin conocerle a Él. Un pastor en Escocia contó su experiencia en una conferencia, y su historia fue estremecedora, fuerte, terrible. Él tenía 2 hijos. Ellos tuvieron un accidente automovilístico. Ellos venían saliendo de una fiesta. La policía le detalló al pastor el accidente y lastimosamente fue el resultado de ir en estado de ebriedad. Eso le pegó tan fuerte, tan duro al pastor, que no quiso pastorear más, no quiso ser el pastor de la iglesia nunca más, ni siquiera predicar más del evangelio. Se fue a su casa y no quería salir de allí. Solo lloraba y lloraba y lloraba. Después de 6 meses, en un momento de oración, Dios le habló y le dijo al pastor: ¿qué haces aquí? El pastor le contestó: ¿Para qué pastorear si no pude ni siquiera salvar a mis hijos? Dios respondió: tú llevas 6 meses llorando por tus 2 hijos que se perdieron, pero yo llevo más de 7,000 años llorando por cada persona que cada día se va al infierno. Hoy recién has entendido el dolor de mi corazón. Tenemos que pedirle al Señor este amor por los perdidos. Deberíamos llorar por cada persona que se muere y se va al infierno. 2 días atrás me llamaban, me decía: pastor, el hijo de una hermana de nuestra iglesia se quitó la vida. Es una anciana, ¿cómo le decimos? Se va a morir de pena. Pensar que esa persona se va
al infierno. En tercer lugar, señales sobrenaturales respaldarían la predicación. Cuando predicamos el evangelio no es un asunto de palabras. Pablo lo dijo muy claramente: yo no he venido a vosotros, no he venido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder de Dios. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, Dios nos ha dado autoridad para que a través de esas señales las personas puedan conocer al verdadero y único Dios. Esa autoridad también la podemos usar para mostrar el poder de Dios, echando fuera de las vidas los demonios que están oprimiendo a aquellas personas. Toda enfermedad, toda depresión, todo insomnio, toda ansiedad, todo pánico puede ser echado fuera por el poder de Dios. Y Jesús continuó diciendo que si un creyente consume algo mortal, esta sustancia letal no le hará daño. Jesús hablaba estas palabras a sus seguidores, a quienes enviaría a los confines del mundo. ¿Para qué? Para cumplir esta misión. O sea, tendrían que comer alimentos que quizás nunca antes habían visto en los lugares a los que ellos irían. De hecho, en sus viajes a las tierras paganas, sin duda les obligarían a comer alimentos que antes consideraban sucios o impuros. Llevar el evangelio a nuevos lugares significa entonces que tendrían que comer comida misteriosa, entre comillas, sin saber de dónde venía, sin saber quién mató a ese animal, cuánto tiempo llevaba muerto, quién lo cocinó, qué tan limpia estaba la cocina o el que lo cocinó, ni qué efecto tendría en sus estómagos. Jesús nos anima entonces a sus discípulos a consumir todo lo que nos pongan delante, porque aunque esté malo, Dios va a protegernos. Aquí Jesús no está diciendo: beban veneno que yo los voy a liberar. No está diciendo eso. Más bien nos asegura la protección divina, esa protección disponible para que quienes lleven el evangelio hasta los confines de la tierra estén protegidos por un antídoto de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Ahora mire esto: Jesús dijo que las señales seguirán a los que creen. O sea, la palabra señales proviene de una palabra griega que se refiere a un sello que se aplicaba a un documento para garantizar su autenticidad. Era de alguna manera la prueba que mostraba que el documento era auténtico. Jesús estaba enviando a sus discípulos al mundo a predicar el evangelio. Y al enviarlos, entonces les dice en esencia que la firma sobrenatural de Dios estaría en el trabajo delegado. O sea, ustedes van comisionados, ustedes van respaldados, ustedes van bajo mi autoridad, ustedes llevan mi sello. Las señales que seguirían a la predicación del evangelio debían certificar entonces el mensaje y dejar claro que esto no es un mensaje hecho por el hombre, sino uno que viene directamente de Dios, con poder, con autoridad de Dios, libertando toda obra del enemigo. Entonces, cada vez que usted comparte el mensaje de Dios, debe esperar que estas señales sobrenaturales le acompañen. Eso quiere decir entonces que estas señales no vienen automáticamente solo por ser cristiano. De hecho, ¿sabe? Jesús nunca dijo que estas señales simplemente seguirían a los cristianos. Dijo que seguirían a los que creen en ellas. O sea,
a los que creen en las señales, a los que creen en los prodigios. O sea, toda señal y todo prodigio se activa por la fe a los que creen en Él. Déjeme cerrar con este mensaje. En cuarto lugar, Jesús le dice: deben hacer discípulos. O sea, existen cristianos que han sido confrontados, quebrantados y humillados. Cristianos a quienes el Señor, y lo digo así de esta manera, ha ido sacando el pecado de su interior. Es cierto que hemos sido liberados y también, por supuesto, formados y moldeados, porque Dios eso es lo que hace. Hoy tenemos el conocimiento bíblico y hemos de alguna forma disfrutado del actuar del Espíritu Santo. Hemos aprendido a orar, hemos aprendido a alabar a Dios, pero no nos hemos dejado discipular como Dios quiere. Aún seguimos luchando con el discipulado. La pregunta sería aquí: ¿cómo está su carácter? ¿Ha dejado que Dios discipule esa área de su vida? Ser discipulado es dejarse formar. Así como el barro se deja moldear en las manos del alfarero. O sea, cuando una persona, y lo digo así, cuando una persona se bautiza en el agua, si usted se bautizó, ¿cuántos se bautizaron ya aquí? Si usted se bautizó entonces en las aguas, lo que está diciendo, en otras palabras, es que se está identificando con Cristo en su muerte y en su resurrección. Muertos al pecado y resucitados a una nueva vida. O sea, su antiguo yo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, como dijo el apóstol: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero ese cambio de vida no sucede por inercia o por simplemente estar sentados en la iglesia como hoy. No es así. Somos discipulados por medio de un proceso de formación, o donde somos de alguna manera liberados del ocultismo, de la religiosidad, del pecado, de las maldiciones generacionales, el ser sanados de las heridas emocionales, de las fortalezas mentales, de los pecados sexuales, de las enfermedades físicas y de las ataduras financieras. Dios tiene que traer liberación a todas esas áreas para que podamos ser, en otras palabras, liberados y discipulados. Somos discipulados cuando nos enseñan a hacer lo que Jesús hizo, cuando nos enseñan a obedecer los mandatos que Él dio a sus discípulos. Ser discípulos es dejarse formar, es dejarse moldear, y esto requiere tiempo. Hay mucha gente que llega a la iglesia pretendiendo hacer algo, trabajar en algo, porque siente el deseo, las ganas de hacer algo. Yo quiero trabajar también. Tienes que ser discipulado. Tienes que entender lo que es la iglesia. Tienes que comprender el trasfondo bíblico. Tienes que saber lo que Jesús exige. No puedes trabajar porque tan solo tienes ganas. Debes ser discipulado. Tu carácter debe ser moldeado. Entonces la pregunta es: ¿está dejando al maestro trabajar en su vida? Sé que a muchos les gustaría recibir un discipulado directo de Dios, pero a Él le ha placido dejar su obra en nuestras manos. Y queremos ayudarle a ser un discípulo de Cristo, tal como el apóstol Pablo dijo. Ahí en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El último deseo de Jesús para nosotros es que prediquemos el evangelio a todo el mundo, que fuésemos llenos del Espíritu Santo, que creamos en las señales sobrenaturales que respaldarán nuestra predicación, y por último, que hagamos discípulos.
Solo podemos decir: Señor, ayúdanos a cumplir tu deseo en nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir con tu palabra. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.